Hoy vamos a ver cómo el apóstol Juan, al escribir esta carta, guiado por el Espíritu, trae también consuelo, porque la verdad no solo duele, sino que también trae consuelo. Entonces, hace 8 días el pastor John estuvo compartiendo Primera de Juan desde el capítulo 3, del verso 10 al 18, y prácticamente vimos dos cosas. Uno es que los hijos de Dios, ¿qué hacen? Aman. Una de las características de un verdadero hijo de Dios es que ama, pero no ama solo con palabras, sino habla con hechos. Y pienso que ahí se resume lo que vimos hace 8 días. De hecho, el mismo apóstol Juan compara el amor que debemos de tener con nuestros hermanos como el amor de Dios para con nosotros, y recuerda que Cristo murió por nosotros. Es decir, no fue que Cristo desde el cielo tronó diciendo: hijo, los amo y ya, sino que lo demostró con hechos, y que de igual manera debiera ser nuestro amor. Hoy vamos a continuar, entonces acompáñeme ahí a Primera de Juan capítulo 3, y vamos a leer desde el verso 19 al verso 24. Primera de Juan capítulo 3, verso 19 al 24. Dice: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Verso 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Hoy oramos que tu palabra cumpla su propósito. Trae consuelo, Señor, a nuestro corazón, y permítenos afirmarnos, permítenos descansar y permítenos crecer cada día más en ti. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Hoy vamos a estar tratando el tema consuelo en la verdad. ¿Cómo se llama la enseñanza? ¿Alguien vio la información que enviamos acerca de la reunión de hoy? ¿La que se envía? ¿Así se llamaba el tema? No leen, ¿sí ven? Pillaos. Allá don Germán sí leyó. Era otro, si era certeza en Dios. Pero no fue voluntario, sino que esta mañana pensando, dije, no, tiene más que ver con el consuelo en la verdad. Pues tiene que ver con certeza en Dios. Pero después les explicamos por qué les enviamos eso. La idea no es un anuncio más, tiene un propósito. Y veo que algunos todavía no lo han encontrado, entonces después se lo vamos a explicar. Bueno, el apóstol Juan, a través de lo que hemos visto hasta ahora, viene enseñando por medio de contrastes algunas cosas que caracterizan al verdadero creyente, y eso lo hemos venido estudiando desde el primer día. Ahora, ustedes saben que llevamos ya varios domingos confrontados, como lo decía al inicio, con estas características. Hemos visto varias, y esas confrontaciones a veces incomodan, a veces uno dice, ay, ¿por qué no predican otra cosa? Ay, yo quiero escuchar algo diferente. Pero parte de esa molestia, infortunadamente, se debe a que tal vez estábamos acostumbrados a una predicación diferente, y a que, infortunadamente, la mayoría de predicaciones que abundan hoy en día no están tan enfocadas a las características que nos muestran si soy verdadero creyente o no, sino de alguna manera a los resultados, a los supuestos resultados en la vida de un creyente. Me explico.
Según mucha predicación de hoy en día, las evidencias de un verdadero creyente es que todo le salga bien. Por eso no sé si usted ha tenido la experiencia que se encuentra con alguien, bueno, ¿y cómo le ha ido? ¿Y qué carro tiene? ¿Y cuánta gente tiene? ¿Y cómo va con esto? ¿Y cómo va con aquello? Como si esas fueran las características que evidencian al verdadero creyente. Y eso de alguna manera a veces nos lleva de una forma equivocada a medir la vida cristiana por resultados externos. A veces medimos nuestra vida cristiana por resultados como prosperidad. Si me está yendo bien, es que estoy bien con Dios. ¿Sí ha encontrado esa relación? Si tengo éxito, es que Dios está conmigo. Si estoy empoderado, porque ahora hay nuevas palabras y estamos empoderados. Si todo lo puedo, si nada me sale mal, porque de alguna forma nos han enseñado, o esas predicaciones enseñan que por cuanto Dios es rey y nosotros somos sus hijos, nosotros somos príncipes y debemos de vivir como tal. ¿Sí ha escuchado eso? Ok, entonces esto pues a veces gusta, esto mueve emociones y nos puede de alguna manera hacer sentir bien, pero infortunadamente este tipo de enseñanzas que no son las que están en la palabra, generalmente nos llevan o producen un interés equivocado al buscar de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo busco de Dios quiero encontrar solo eso, éxito, prosperidad, quiero encontrar que todo me salga bien, que nunca me enferme, que todo lo que emprenda sea prosperado y todo ese tipo de cosas. Ahora, esas intenciones no están mal, pero están equivocadas. No sé si ha notado que hoy en día se escuchan más a los coaching. ¿Se ha escuchado los coaching? Creo que se dice así. Es que yo para el inglés, su merced, sí. Los coach o coaching, los entrenadores, porque son personas que viven motivando. Ahora, pregunto, ¿motivar está mal? No, motivar no es malo. ¿Ser emprendedor en la vida es malo? No, no es malo. Pero ¿cuál es el problema? Lo malo es cuando estas personas utilizan la Biblia de una manera incorrecta para motivar. ¿Por qué? Porque toman versículos fuera de contexto y de alguna manera engañan a las personas prometiéndoles de parte de Dios cosas que Dios nunca prometió. Entonces, por ejemplo, lo que compartía Claudita, la visita que hicimos a la familia que perdieron la niña, al principio pues había una lucha en su corazón. Señor, yo creí en ti y mi hija se murió. ¿Por qué? Porque les enseñaron que si usted, a todo lo que usted crea, todo le va a ser posible. Entonces, note cómo hay cosas que empiezan a generar, ¿cómo? Controversia, malestar y todo tipo de cosas en el corazón con Dios. Entonces, lo malo no es motivar, lo malo es cuando cambiamos la predicación de la palabra por mensajes de motivación. Y a veces los mensajes de motivación quieren engrandecer el yo que la cruz quiere matar. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, crezca y sea el mejor. No, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces son mensajes que a veces van en contra de la palabra. Pensemos en algo, si las verdaderas marcas del creyente fueran el éxito, la prosperidad y el bienestar, los Ardila Lule, los Santo Domingo, serían los mejores cristianos, ¿sí o no? Es más, hasta Ronaldo sería cristiano. El que lo entendió, lo entendió. Pero mire, como dijo el apóstol Juan ahí en su carta, hijitos, que nadie os engañe. Entonces, hay características, hermano, bíblicas, que demuestran si somos o no somos creyentes, que demuestran si estamos en la verdad o no estamos en la verdad. Y hago énfasis en esto
porque este es como el fundamento de la enseñanza de hoy. Y quiero que rápidamente recordemos algunas de esas marcas o características que nos hacen saber si estamos en la verdad o no estamos en la verdad. Porque el estar en la verdad produce consuelo, que es el tema de hoy. Entonces, rápidamente vamos a colocar unos versos en pantalla, si usted quiere anótelos, y vamos a recordar esas características. El primero es ahí en Primera de Juan, en el capítulo 1, en el verso 6. Primera de Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, recordemos que la primera característica de un verdadero creyente, ¿cuál es? Anda en luz, no en tinieblas. No hay un punto como de sombras, no. O luz o tinieblas, no hay más. Recordemos otro, Juan 1:2-4, Primera de Juan, 2:4. Dice: el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ¿cuál es la otra característica? Un verdadero creyente anda en luz y guarda sus mandamientos. ¿Ok? Miremos la otra. Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué pasa? El amor del Padre no está en él. Entonces, la otra característica de un verdadero creyente, su amor no está puesto en el mundo, ni en las cosas que están en el mundo, sino su amor está puesto ¿en quién? En Dios. Recordemos otro. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Hasta ahí. Eso es. ¿Para qué leemos más? Más claro para dónde, ¿sí o no? Entonces, otra característica de un verdadero creyente es que no practica el pecado. Peca, sí, lo vimos ya hace como 15 días, pero no practica el pecado. Y hace 8 días aprendimos ahí en Primera de Juan capítulo 3 verso 10 que el Hijo de Dios ama con hechos, ¿se acuerdan? Entonces, note cómo estas son las verdaderas características de un verdadero creyente. Ahora, esto es necesario saberlo y recordarlo constantemente, y hoy vamos a mirar por qué. ¿Por qué tenemos que saber esto? ¿Y por qué tenemos que recordarlo? Ahora sí entremos en el tema. Primera de Juan, capítulo 3, verso 19. Primera de Juan 3:19. Mire la primera frase, dice: y en esto conocemos que somos de la verdad. El apóstol Juan le está diciendo a la iglesia que hay una manera de saber, que hay una manera de conocer si soy de la verdad o no soy de la verdad. Es decir, hay una manera de saber si estoy viviendo una vida de cristianismo engañado. Porque es que hoy en día pareciera que todo el mundo es cristiano. Porque creemos que ser cristiano, vuelvo y lo repito, es que le vaya bien, que prospere, que esto, o que tenga un lenguaje religioso, o que vaya a una iglesia, o que haya hecho una oración de fe. Pero acabamos de ver que esas no son las características de un verdadero cristiano. Entonces, el apóstol nos dice que si hay una manera de saber que estamos en la verdad, que realmente somos salvos. Porque recuerde, el que está en la verdad es realmente salvo. El que no, no. Entonces, note las palabras. Dice: y en esto conocemos que somos de la verdad. Y en esto. ¿Qué abarca esa palabra en esto? Si yo les digo, estas son las encuestas que estamos llenando, y estas encuestas o estas tienen el propósito de, entonces estamos hablando de las encuestas. Entonces el apóstol Juan, después de confrontar, dice: y en esto, es decir, en lo anterior, sabemos que somos de la verdad. ¿Qué es lo anterior?
todo lo que hemos visto. Por ejemplo, el verso 18, si usted quiere volver a lo anterior, que eso lo compartía el pastor John hace 8 días, el verso 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabras ni de lenguas, sino de hecho y en verdad. Entonces, el apóstol Juan está diciendo que un estilo de vida caracterizado por un amor en acción es una prueba de que somos de la verdad. Pero pregunto, ¿es la única prueba? No, hay más. Y entonces tendríamos que mirar más atrás. Y si miramos más atrás encontramos lo que acabamos de recordar hace un momento. Verdaderas marcas de un creyente: anda en luz, guarda los mandamientos, no ama al mundo, no practica el pecado, ama a los hermanos. Entonces, sí hay una manera de saber si somos o no cristianos. Sí hay una manera. Ahora, una pregunta más. ¿Estas exigencias o estas características las puede cumplir cualquier persona? No. ¿Por qué? Porque son cosas que van en contra de la naturaleza pecaminosa del ser humano. ¿Quiénes las pueden llevar a cabo? Aquellos que realmente han nacido de Dios o han nacido de nuevo. Si yo no he nacido de nuevo, hermano, yo practico el pecado, hermano, por deporte. No me esfuerzo. Y si no, recuerde cuando usted no conocía del Señor. Uno pecaba, hermano, eso era natural. Es más, hasta lo disfrutaba. Hoy en día no. ¿Por qué? Porque hay una nueva naturaleza en nosotros. Entonces, todas estas características anteriores son o demuestran que uno es creyente, y para poderlas cumplir tiene que haber nacido de nuevo, y si no, es imposible. Entonces, es importante que usted recuerde esas características, se evalúe frente a ellas. Ellas son su termómetro. Cuando usted quiera saber cómo está espiritualmente, póngase ese termómetro, hermano, y evalúe: ¿estoy andando en luz? ¿Estoy guardando los mandamientos? ¿Estoy amando al mundo? ¿Estoy practicando el pecado? ¿Estoy amando a los hermanos? Porque esas características nos van a recordar quiénes somos ante Dios, si hijos de Él o no, y cómo está nuestra condición. Entonces, concluyendo esta primera frase, podemos decir que sí existe la manera de evaluarnos. Que aquel que diga: ay, es que yo no sabía, la verdad no es excusa. De hecho, todos los que estamos aquí ya no tenemos esa excusa. Un día usted se presentará delante del Señor, y ese día el Señor le dirá, y usted no puede decir: Señor, es que yo no sabía. Sí sabía. Dijo: ¿se acuerdan del viejito ese acostipado, canoso, que un día les habló de las características del verdadero creyente? Entonces usted se acordará de mí ese día, porque no hay excusa. Entonces, hay una manera de saber si somos o no creyentes. Ahora la pregunta: ¿y para qué sirve eso? Para mucho. Volvamos a 1 de Juan, capítulo 3, verso 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y mire lo que dice: y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Cuando usted sabe que es de la verdad, ¿qué puede hacer? Asegurar su corazón delante de Él. Es decir, usted delante de Él sentirá confianza. Cuando usted sabe que es de la verdad, hermano, usted puede acercarse a Dios, hermano, tranquilo. Yo no sé si, pues, guardando las distancias, como cuando usted estaba en el colegio y sabía que le había ido mal, hermano, en las materias. ¿Usted quería que sus papás fueran a la entrega de notas? No, hermano, no había confianza. No había alegría. Uno decía: oye, ojalá no vengan. No, pero cuando usted sabía que le había ido bien, usted anhelaba ese día, ¿sí o no? Yo quiero que mis papás vean mis notas. Y de alguna manera sucede lo mismo. Cuando usted sabe que está en la verdad, no de manera perfecta, pero sí genuina. Cuando usted sabe, hermano, que su vida ha sido rendida a Dios, que usted ha nacido de nuevo,
usted se acerca a Dios con confianza. Ahora, mire, generalmente hay actitudes incorrectas para acercarnos a Dios. Por ejemplo, a veces uno encuentra personas que se acercan a Dios como con sobradez, no sé si esa palabra exista, como sobrados, hermano, como con orgullo, y vienen a Él como demandando cosas, como si Dios les debiera. Y por eso uno a veces escucha frases, estoy bravo con Dios. ¿Se ha escuchado eso? Estoy bravo. Y hacen huelgas, hacen paro de alabanza. En la alabanza están así. ¿Qué pasó, hermano? Cante. No, estoy bravo con Dios. No le voy a cantar. Hacen paro, no vuelven a la iglesia. Esa es la forma de protestar. Como las protestas hoy en día están de moda, entonces algunos no van a estudiar, otros no van a trabajar, y algunos protestan con Dios y no vienen a la iglesia. O sea, toman actitudes, hermano. Algunos dicen, es que si Dios no me responde, yo no vuelvo a la iglesia. Eso es una actitud incorrecta ante Dios, es una actitud de sobradez. Se nos olvida que Dios no nos necesita, hermano. Usted y yo fuimos creados por misericordia. Dios no nos debe nada, hermano. A veces creemos que Dios nos debe. No, Dios no nos debe nada. Dios nos ha dado mucho, hermano. Si Dios nos hubiese tratado con justicia desde el día que nacimos, ya no estaríamos acá. Si evaluamos nuestra vida, hermano, nuestra vida ante Dios no ha sido nada buena. Pero a veces tenemos actitudes incorrectas, de sobradez, de orgullo, y generalmente esas actitudes se deben a una mala comprensión de Dios y de su evangelio. Por eso, una cuña, 24, 25 y 26 de febrero, vamos a tener un seminario para que conozcamos a ese Dios que adoramos. Porque si yo no conozco a Dios, mi forma de relacionarme con Él a veces no es la adecuada. Entonces vamos a tener un seminario. Ustedes saben que cada 3, 4 meses hacemos un seminario. Una cuña, allá hablé con el decano de la Facultad Teológica de Covenant, la Bautista, donde nosotros estamos estudiando, y dijo que iba a venir. El man es una eminencia. Es así buena gente como yo y todo, pero no, él ya nos confirmó, él viene el día lunes 24. Pero es necesario saber eso. Ahora, recuerde que a veces el hecho de que nosotros hayamos sido llamados hijos de Dios no nos da derecho de comportarnos de manera grosera como hoy en día la mayoría de hijos se comportan con los papás. Ustedes ven que los hijos hoy hacen pataletas y ya no es como antes. Antes uno iba a hacer algo y lo miraban así y uno ya quedaba petrificado, hermano. No tenían que decirle nada. Hoy en día no, hermano. Hoy en día la psicología, no, que el niño hay que darle libertad de expresión, que no, que hay que dejarlos, y por eso vemos lo que vemos, tristemente. Pero nosotros, el hecho de que usted y yo seamos hijos de Dios no nos da derecho a hacer pataletas delante del Señor. Eso es una manera incorrecta de acercarnos a hoy. Otra manera incorrecta es cuando nos acercamos con miedo de no ser aceptados. Hay personas que son buenas cristianas y viven en la verdad, pero se acercan al Señor con una lucha y un miedo. Pero no es temor, es miedo. Señor, soy una cucaracha. Y sienten como que Dios no los va a aceptar, hermano, como si Dios los fuera a despreciar. Eso también se debe a una mala comprensión de Dios y su evangelio. Pero ¿qué dice la palabra de la manera como nosotros debemos de acercarnos a Dios? Volvamos ahí a 1 Juan 3:19. ¿Qué dice el apóstol Juan? Y en esto conocemos que somos de la verdad, es decir, en todas esas características. ¿Y qué pasa? Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Es decir, cuando yo sé que soy de la verdad, mi corazón estará confiado delante de Él. No me acerco con orgullo,
No me acerco con sobradez a exigir y a demandar, pero tampoco me acerco con el temor de no ser aceptado, sino me acerco de la manera correcta. La Biblia nos enseña que por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros podemos acercarnos a Dios confiadamente. Mire lo que dice allá Hebreos 4:16. Acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa es la forma de acercarnos, confiadamente. ¿Por qué? ¿Por lo que hicimos? No, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, volvamos al pasaje leído para redondear esta idea. Primera Juan 3:19 dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pero mire lo que dice el verso 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Entonces, Juan quiere que los lectores de su carta estén seguros que pertenecen a la verdad y que por consiguiente pueden apaciguar su corazón cuando están delante o ante la presencia de Dios, aun cuando el corazón los reprenda. Me explico. Si usted ve el verso 20, dice, pues si nuestro corazón nos reprende. Si ha sentido que a veces usted sabe que está en la verdad, usted tiene un deseo genuino por agradar a Dios, pero su corazón lo reprende y usted se siente mal. Entonces, a veces hay momentos donde nuestros corazones, aún siendo creyentes, necesitan ser reafirmados. A veces por situaciones difíciles vividas. Yo sé que todos hemos pasado por situaciones que no comprendemos, que no entendemos, y ahí nuestro corazón se debilita. Señor, ¿será que estoy mal? ¿Será que estoy haciendo mal, Señor? ¿Por qué no veo la respuesta? ¿Por qué no veo tu ayuda? ¿Por qué no veo esto? ¿Por qué no veo lo otro? Y ahí como que nuestro corazón pareciese que nos quiere reprender y queremos como esculcar en el pasado a ver si encontramos la raíz del problema y queremos mirar si fue que un día nos dijeron algo y empezamos a buscar una serie de cosas porque nuestro corazón nos reprende. Pero recuerde, si usted está en la verdad, Dios es su Dios. Y Él prometió que nunca nos dejaría ni nos abandonaría. Y es ahí donde podemos tomar confianza. Cuando mi corazón me reprende por las situaciones vividas, yo tengo que recordar lo que Él ya hizo por mí. O sea, recordar que estoy bien delante de Él y recordar quién es mi Dios y volver a colocar mi confianza y a seguir esperando en Él. Y eso reafirma nuestros corazones, como que nos consuela para seguir adelante. Pero el otro momento cuando nuestro corazón necesita ser reafirmado es cuando hemos cometido pecados. ¿Porque el creyente peca? Sí. Todos pecamos, hermano. Recuerde, el creyente no practica el pecado, pero sí peca. Y entonces, todos sabemos que a veces vienen dudas y cuestiones a nuestro corazón cuando hemos fallado. Todos sabemos que no obedecemos todas las cosas. A veces somos desobedientes, ¿o no es así? A veces no amamos a los hermanos. Y especialmente a aquellos que son difíciles de amar. ¿Sí ha encontrado hermanos difíciles de amar? Aquí no hay, ¿no? Aquí hay solo bellezas. Pero a veces uno encuentra hermanos y son hermanos en Cristo, hermano. Pero uno los ve y siente que le hierve algo por dentro, ¿sí o no? Y uno quiere como ungirlos, pero con aceite hirviendo. En amor, naturalmente. Entonces, cuando nosotros nos evaluamos frente a la palabra, hermano, y nos damos cuenta que no hemos cumplido de manera perfecta lo que Dios nos pide, ahí el corazón nos reprende. ¿Y eso es bueno o malo? Es bueno. Pero no podemos quedarnos en esa reprensión,
Porque esa reprensión del corazón de pronto nos hace tener una actitud incorrecta con Dios en nuestra cercanía con Él. Nosotros debemos de recordar lo que dice aquí o la invitación o lo que nos enseña el apóstol Juan, verso 20, dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Juan nos recuerda que cuando estamos bien con Dios, pero aún así mi corazón me reprende, yo tengo que recordar algo: Dios es mayor que mi corazón. Y a veces mi corazón es más duro que Dios. Y a veces mi corazón es más fregado. La Biblia dice que engañoso es el corazón. Y dice, y Él, hablando de Dios, sabe todas las cosas. Entonces, todos sabemos que aunque nuestra obediencia aquí en la tierra nunca será perfecta, sí debe ser genuina. Es decir, mi interés, mi deseo por vivir conforme Dios me lo pide tiene que ser genuino. Y eso es lo que Dios sabe. Es decir, cuando usted está delante del Señor, su corazón lo reprende porque ha fallado, Dios mira la intención genuina de su corazón por vivir en santidad. Y ahí es donde usted apacigua su corazón. ¿O no le ha pasado? A mí me pasa continuamente, hermano. Yo tengo un amor desbordado por mi esposa y ahí fallo en eso. O sea, no, mentira, no es eso, son otras cosas que a veces pasan y uno como que, hermano, siente algo en el corazón, pero cuando yo voy y le digo: Señor, tú sabes la real intención de mi corazón, tú sabes que yo no quiero fallarte, y es genuina, yo siento paz porque Él trae consuelo. No sé si recuerdan cuando hace 15, 20 días, no recuerdo, predicamos sobre que el creyente no practica el pecado, y vimos lo que es una vida consciente de pecado. Estuve hablando con un hombre y él me decía: no, yo quedé muy mal con esa enseñanza, porque hay cosas en mi vida que están mal. Pero hablábamos con esta persona porque la Biblia dice que hay una tristeza según Dios que produce arrepentimiento. Y hay momentos donde nosotros sabemos que hemos fallado, Dios nos confronta con su palabra, pero es una tristeza no que nos aleja de Dios, sino que nos lleva a decirle: Señor, yo voy a cambiar. Tengo toda la intención, ayúdame. Es una intención genuina. Ahora, importante, no caiga en complacencia. Ah, no, mi corazón me reprende y yo sé que estoy bien con Dios. No. Recuerde que a veces caemos en la complacencia de decir: no, es que Dios me entiende, Dios sabe que yo soy débil, Dios sabe que yo no puedo. No, cuando el corazón nos reprende hay que prestarle atención. Aquí la palabra corazón en otras versiones dice conciencia, y usted sabe que la conciencia habla poco, pero es efectiva. Solo dice dos cosas: bien o mal, no dice nada más. Entonces tenemos que prestar atención. Entonces, para cerrar esto, en caso de que nuestro corazón nos reprenda, pero sepamos genuinamente que buscamos a Dios a pesar de las fallas, recordemos que Él es mayor que nuestro corazón, que Él es nuestro Dios, que Él sabe nuestra verdadera intención, y ahí encontraremos consuelo. Amén. Volvamos a 1 de Juan 3, 19 en adelante, para poder entenderlo todo. Es que estos pasajes son un poquito enredaditos, la verdad. Dice: y en esto conocemos que somos de la verdad. Ya sabemos en qué. Características que nos demuestran que somos verdaderamente creyentes. Ok, ¿y qué pasa cuando sabemos eso? Vamos a asegurar, a tranquilizar, a persuadir nuestro corazón delante de Él, pues incluso si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Ahora mire lo que dice el verso 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, verso 22, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces,
Cuando nuestro corazón no nos reprende, que es el verso 21. Note que ya hablamos del corazón que reprende. Ahora es el corazón que no reprende. Entonces, porque hay momentos así, yo sé que hay momentos donde usted se siente bien delante de Dios, ¿sí o no? Y usted sabe que ha vivido bien, hermano. Hay días que uno puede decir, viví en santidad. Y a veces semanas y a veces mucho más tiempo. Entonces dice, cuando nuestro corazón no nos reprende, cuando nuestra conciencia, hermano, está libre, podemos estar tranquilos delante de Dios y hay paz. Por eso dice allí confianza. Pero esto trae una libertad en la comunión con Dios. Cuando su corazón no lo reprende, hay una libertad. Usted puede venir, como veíamos, con confianza delante de Él y es más, presentar sus necesidades delante de Él en oración, convencido de una cosa: veremos respuestas en Dios. Note el consuelo que trae el saber que estamos en la verdad. Mire lo que dice el verso 22. La primera frase dice, y cualquiera cosa. ¿Qué abarca cualquiera? Todo. Y cualquiera cosa que pidiéremos, ¿qué va a pasar? La recibiremos de Él. Alguien dirá, uy, el evangelio de la prosperidad funciona. No. Cuidado. Pregunto, ¿esto es una promesa de Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué promesa, hermano? Mire esa promesa. Cualquier cosa que pidiéremos a Él en oración, ¿qué va a pasar? La recibiremos. Qué gran promesa, hermano. Ahora, pregunto, ¿será que entonces Dios me contestará con un sí a todo lo que yo le pida? No. Sí, porque yo digo, Señor, que a mi suegra se le tuerza un ojo y ella... No pasa, ¿sí o no? ¿Ya intentó? Algunos ya intentaron, pero... O sea, Dios dice que cualquier cosa que pidiéramos Él la va a responder. Pero no está diciendo que todo lo que pidiéramos, no es una promesa que nos garantiza que yo todo lo que pida Dios me va a decir que sí. Ahora, esta promesa es una verdad de Dios. No lo dude. Es una verdad de Dios. Pero no podemos sacarla de su contexto. Ni podemos de pronto separarla de otros pasajes que nos hablan de las oraciones respondidas por Dios. Entonces, miremos esas dos cosas. Volvamos a leer para mirar el contexto. Dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Siga leyendo. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dentro del contexto, podríamos decir que el fundamento de una oración contestada está en ese deseo genuino de agradar a Dios en todo. Cuando yo tengo el deseo genuino de agradar a Dios en todo y cuando yo guardo sus mandamientos, solo cuando estoy en la verdad, no más. ¿Sí nota toda la conexión? Si yo estoy en la verdad, viene consuelo a mi corazón, vengo con confianza de Él, mi corazón me dice que no, pero Dios me dice que sí, y yo vengo con confianza y puedo pedir lo que quiera. Dice la palabra que lo que yo pida Dios me lo va a dar, pero dentro de su contexto nos está diciendo que es aquel que obedece y vive una vida que le agrada a Él. Entonces, cuando yo guardo sus mandamientos, cuando yo vivo una vida que agrada a Él, tendré respuestas a mis oraciones. Mire, yo no sé si le ha pasado a todos aquellos que tenemos niños, yo creo que lo hemos vivido, pero en algún momento de la vida los niños vienen y dicen, papi, es que yo quiero pedirte algo, pero yo sé que tú me vas a decir que no. Y son así, unas pititullitas, hermano. ¿Por qué ellos saben que vamos a decir que no? ¿Porque ellos saben que hicieron algo malo? ¿O porque saben que lo que van a pedir no es bueno? Y son así, chiquiticos. Ellos a veces son más sinceros que nosotros delante del Señor.
Nosotros debíamos evaluarlo y decirle, Señor, yo quería pedirte una cosa, pero yo sé que me vas a decir que no. ¿Sí o no? Entonces, por eso esta promesa no se puede separar de su contexto. Cuando yo sé que estoy en la verdad, hermano, cuando yo sé que estoy viviendo una vida no perfecta, pero sí genuina, yo puedo con confianza pedirle a Él y saber que Él me responderá. Eso es consuelo, hermano. Eso produce paz y alegría a mi corazón. Ahora, hay otros versículos que nos hablan de las oraciones respondidas que también debemos de tener en cuenta, porque recuerde que la Biblia explica la Biblia. Entonces, por ejemplo, en Primera de Juan, en el capítulo 5, pero el verso 14 y 15, lo van a ver en pantalla. Primera de Juan 5, 14 y 15 nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál confianza? Que si pedimos alguna cosa que conforme a su voluntad, Él nos oye. Verso 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, las peticiones que nosotros le hacemos al Señor tienen que ir conforme a ¿qué? A su voluntad. Entonces, relacionando las dos cosas, podríamos decir, cuando yo guardo sus mandamientos y hago lo que a Él le agrada, yo nunca voy a pedir algo o desear algo que no sea su voluntad. ¿Sí ve que todo está unido? Cuando yo guardo sus mandamientos y cuando yo hago lo que le es agradable a Él, yo no voy a desear nada que no sea su voluntad. Así es de que la oración que yo haga va conforme a su voluntad y va a tener respuesta. Recordemos otro pasaje que nos habla acerca de la oración contestada o no contestada. Santiago 4:3. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, mi oración debe ir conforme a su voluntad, pero debe ser para su gloria, no para la mía. Entonces, cuando yo guardo sus mandamientos y hago lo que es agradable a Él, pues hermano, yo no voy a pedir nada que no lo glorifique a Él. Señor, bendice este robo. No. Señor, bendice mi adulterio, que mi esposa no se dé cuenta. No. Nada que no glorifique a Él tendrá una respuesta positiva delante del Señor. Y otra adicional es que cuando nosotros, y eso lo habló el mismo Señor Jesús, cuando nosotros le pidamos a Él, tenemos que hacerlo creyendo, hermano. Tenemos que pedir creyendo, con fe. Porque a veces hay personas que se pierden la fe en Dios. Aprendemos que Dios es soberano, entonces, ¿yo para qué oro? Si Dios va a hacer lo que Él quiera. No, eso, Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Y Dios determinó que la forma como vienen muchas de las bendiciones para nuestras vidas es a través de la petición, y si no, no nos hubiera pedido que pidiéramos. Pero a veces el conocimiento de la soberanía de Dios, no sé qué le hace en la cabeza a algunos y dejan de orar. Y si oran, oran sin fe. Pero no, la Biblia nos invita y el mismo Señor nos invita a creer cuando nosotros pidamos. Yo no sé si recuerdan el caso de un joven endemoniado que el papá lo llevó a los discípulos y los discípulos le sacaron, le metieron el diablo, le echaron fuera, para adentro y no pudieron, ¿se acuerdan? Y entonces viene Jesús y dice, eso está en Marcos, entonces el papá le cuenta la historia a Jesús: Señor, yo lo traje y tus discípulos no pudieron, y le dice, pero si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Y el Señor le dice, no es si yo puedo, es si tú puedes creer. ¿Qué le estaba diciendo? Pida con fe. Entonces, nuestra oración es respondida, sí, pero ¿cuándo? Cuando guardamos sus mandamientos, vivimos una vida que le agrada a Él,
cuando oramos conforme a su voluntad, cuando pedimos para su gloria, pero cuando pedimos creyendo, con fe. Entonces, vamos concluyendo que ya se acabó esto. Cuando sabemos que estamos en la verdad, nuestro corazón está tranquilo. Eso no hay mejor cosa que estar tranquilo con Dios. Nos podemos acercar a Él con confianza. Y si nuestro corazón nos reprende, sabemos que mayor que nuestro corazón es Dios. Él conoce todas las cosas, hermano. Él sabe cuando somos genuinos y podemos sentir una vez más paz y consuelo. Ahora, cuando nuestro corazón no nos reprende y ya estamos en paz con Él, podemos orar y recibiremos lo que pidamos. ¿Por qué? Porque estamos guardando sus mandamientos y viviendo una vida que le agrada a Él. Hasta ahí vamos. Verso 23. Dice, y este es su mandamiento. Entonces, recuerden una cosa, el apóstol Juan estaba viejito acá. Entonces, algunos dicen que cuando uno llega viejo, repite. Y cuenta la misma historia siempre, ya. Yo a veces me siento con mi mamá y ella me cuenta las mismas historias. Mi hijo, ¿qué tal? Y me la ha contado varias veces. Yo, wow, mamá. Tremendo. Así hago con Claudia, pero ya no lo sabe. No, mentiras. Ella casi no habla en la casa. Ella solo habla aquí. Entonces, aquí algunos dicen que como Juan ya tiene algunos años, está entrado en edad, pues él repite. Otros dicen, no, los mandamientos de los cuales está hablando que hay que guardar del verso anterior son estos. Pero cualquiera que sea la posición, nos dice dos cosas. Dice, y este es su mandamiento, ¿cuál? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesús. No, Jesucristo. Es decir, que nosotros debemos guardar ese mandamiento. ¿Cuál? Reconocer, confesar, creer que Jesús es el Hijo de Dios, que ese Cristo es el ungido, que ese Cristo es el Mesías, Salvador, recordar su obra en la cruz del Calvario y poner toda nuestra confianza en Él. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos lleva a permanecer en la verdad. Si yo no he creído en la obra de Cristo y no he entendido el Evangelio, pues nunca voy a ser parte de la verdad. Y lo otro es amor los unos por los otros. Y esto ya el pastor John lo habló hace 8 días de una manera muy clara y de una manera extensa. Y termina, ya verso 24 y terminamos acá, recordándonos una gran verdad que sigue trayendo consuelo a nuestro corazón. Dice, verso 24, y el que guarda sus mandamientos, ¿qué pasa? Permanece en Dios, pero no solo eso, sino Dios en él. Imagínense, Dios en nosotros y nosotros en él. Pregunto, ¿no es acaso nuestro mayor anhelo? ¿No es la razón por la cual usted está acá? Porque cuando venimos a una iglesia, venimos es a buscar ¿a quién? A Dios. No venimos a ver con qué nueva historia sale el pastor o... No, venimos a buscar a Dios, hermano. Porque el anhelo de un creyente es estar en Él y que Él esté en nosotros. Ese es el mayor anhelo. Entonces, note qué gran consuelo viene al saber que estamos en la verdad. Y es que no estamos solos, hermano. Cuando usted está en la verdad, usted no está solo. ¿Que a veces nos sentimos solos? Sí. Alguien decía, es que Dios prometió estar conmigo todos los días, pero no prometió que lo iba a sentir todos los días. Y a veces nos pasa, vivimos de lo que sentimos, pero Dios nos invita a vivir por fe. Dios prometió estar con nosotros y así nos sintamos, Él está. Aquí lo dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. No estamos solos, no estamos abandonados por Dios, sino que cuando estamos en la verdad, sabemos que Dios está en mí y yo estoy en Él. Ahora, ¿cómo hacemos para saber eso? Mire cómo termina. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu que nos ha dado.
Pablo lo dijo de otra forma. Pablo dijo: el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Cuando yo estoy en la verdad, porque recuerde que el Espíritu no viene unos años después de que usted es cristiano, porque a veces nos lo enseñaron así. Usted era cristiano, pero tenía que pedir que el Espíritu viniera. No, el Espíritu es lo primero que viene para que usted y yo podamos ser cristianos. Y a veces creíamos que el Espíritu estaba porque sentíamos cosas. No, ya el Espíritu vino porque me dio una tembladera, hermano, y no pude soportar, y me caí, y perdí la conciencia, y sentí. Ahora, ¿Dios puede hacer eso? Si quiere, sí. ¿Pero eso es evidencia que está el Espíritu? No, porque bíblicamente no se enseña así. Entonces, a veces, como que por una mala comprensión del Espíritu Santo y de su obra, a veces se nos olvida que Él está en nosotros. ¿Por qué? Porque no sentimos, porque no nos caemos, porque no temblamos, porque no viajamos. Entonces, aquí la Biblia nos dice que nosotros sabemos que Dios está en nosotros y nosotros en Él por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo trae esa convicción a mi corazón de que soy hijo de Dios. Y eso produce paz y produce consuelo. Amén.